Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas, Dios bendiga. En esta noche nuevamente bienvenidos a esta clase de hoy de liderazgo generacional. Bien, pues de inmediato vamos a dar el inicio con la actividad. Para aquello, pues vamos a invitarlo, no sé si mi hermano Jorge Caizaguano, hermano Jorgito Caizaguano, para que ayude orando y con esto damos el inicio de clase de hoy. Bu- Buenas noches, hermano mío Lema. Amén, Que amén. Dios bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Igual, eh, buenas noches también el resto de los hermanos, pastores, siervos. Que tengan una linda noche y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Dios mismo nos guíe. Al hermano pastor que nos va a compartir y a los oyentes y a los estudiantes también para poder poner atención, igual para guardar y para hacerlo como la palabra de Dios dice. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Papito Dios, en esta noche vinimos ante su presencia, agradecidos por la vida y por la salud y por todas las bendiciones hasta este día, Santo Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Papito Dios, que siempre nos tienes con bien, Papito Dios. Y por ello estamos en esta noche nuevamente retomando nuestras clases para seguir aprendiendo más de tu palabra, Santo Dios. Queremos ser más conocedores de tu palabra y así para poder seguir creciendo, madurando espiritualmente y cuando nos toque enfrentar al enemigo Oye, como conocedores de la ya, palabra, hasta que para hagamos poder desastre. enfrentarnos, Santo Dios. Te agradecemos por todas esas bendiciones y este tiempo te ponemos en tus manos. Desde un inicio hasta el final de este tiempo, tú seas quien eh, administre, Santo Dios, a nuestro hermano pastor Jorgito también, darle más entendimiento y sabiduría para que nos pueda compartir a los que estamos aquí como alumnos y estudiantes, solamente con la finalidad de conocer más de tu palabra. Te ponemos en manos tuyas, papito Dios. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, hermano pastor. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, hermanas. Bueno, mientras nuestros hermanos siguen ingresando ya a aula de clase, bienvenidos, ¿no? La asistencia vamos a través de captura de pantalla, ¿no? Bien, entonces dicho esto, hermanos, en la semana anterior habíamos visto en cuanto a lo que es cómo podemos guiar en solución de conflictos. Bueno, para recordar aquello, voy a compartir la pantalla, ¿no? A ver, compartamos la pantalla. Este momento mismo, mis hermanos, con aquello para poder también dar este avance. ¿Ve? Vamos por acá. Listo, mis hermanos. Bueno, ahí lo estamos ya visualizando. Y de antemano, pues vamos a dar nuevamente a los que ingresan. Bienvenidos otra vez. Capítulo 10 o lección 10, el consejo pastoral. Hoy, como líderes cristianos, debemos conocer qué es consejo pastoral, cómo está constituido. Bueno, este tipo de clase hemos dado por hoy día por Nita y Luisa. La pasamos trabajando y estamos un poquito fresquito con aquello y quisiera hoy también compartir con ustedes. Bien, hermanos, el consejo pastoral. Y para eso recordemos la clase anterior, acá tenemos resumen. En cuanto a solución de conflictos, en las iglesias hay conflictos. Habíamos hablado en comparación con problemas de la iglesia de Corinto, donde esta iglesia tenía sus 15 problemas. De esos 15 problemas, también la iglesia de hoy lo tiene. Esto pues, ¿y cómo debemos solucionar? Ese es el tema que abordamos la semana anterior. Como todo líder, siempre debemos de alguna manera intervenir, ayudar a dar alguna pauta, solución, consejo, eh,
cualquier cosa que nosotros podamos llamar en relacionado a los problemas familiares, eclesiales que se ocurran, ¿no? Entonces, para eso habíamos manifestado, número uno, el pastor, el líder, especialmente los líderes, quienes estamos involucrados con esto, antes de iniciar un proceso de mediación de conflictos de entre los miembros o familias, es importante realizar autoexamen, orar un tiempo, orar por el problema, orar por la familia, para que el Señor mismo lo cambie, lo guíe en todos los quehaceres que necesita. No, luego de aquello sí debemos empezar los cuatro pasos básicos. Primer paso para solución de un conflicto es acercamiento privado, eso habíamos hablado, ¿no? Conforme Mateo 18, 15 hasta 17, los cuatro pasos, incluso cinco pasos, ¿no? Número uno, acercar. Si un hermano o hermana tiene algún problema o a nivel congregacional, nace un problema, nuestro deber como pastor y líderes en caso de algunas situaciones, es realizar acercamiento. Como pastor o como líder, es deber de acercarlo, hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuente cuál fue el caso, cómo, qué es lo que ocurrió, todo aquello. Es importante acercarlo, es el primer paso. Segundo paso, escuchar activa empatía, ¿no? Escuchar atentamente de todo lo que manifiesta, a veces algunos como tipo de narración, narra todos sus problemas. Y eso es importante escucharlo a nosotros. No empezar a juzgarse o decir de alguna situación, o tal vez dedicatorias, no. Más bien, escucharlo es muy importante. Ese es el segundo paso. Escucha activa, dice, ¿no? Y empatía, por supuesto, no siendo favoritismo ni tampoco ni oposición. Diga si hermanos tiene problemas de alcoholismo y no asustarse, hoy, ¿por qué tomaste? No, escucharle con toda naturalidad, de escuchar qué pasó, hermano, el por qué este accionar, cuéntanos, o qué inconvenientes a lo mejor tuvo. En eso, pues, los hermanos o la hermana, el hermano que tenga algún problema nos podrá contar. Muchas veces, mayoría de los líderes, nosotros ponemos en plano de juzgadores, ¿no? Los jueces, ¿no? Usted hizo esto y esto es no. Más bien, nuestro deber no es aquello, sino más bien escucharlo primero. Luego de escuchar, tercer paso es la mediación pastoral. ¿En qué consiste mediación pastoral? Mediación pastoral no es otra cosa que dar puntos de vista a la luz de la palabra de Dios. Dice el hermano, esto pasó contigo, esto hemos analizado y esto es lo que usted debe realizarlo para superar estas situaciones. Y el cuarto paso, perdón, reconciliación, restauración y restitución. ¿Qué es el perdón? Perdón es restablecimiento de armonía espiritual, afectividad de dos Una pre- personas, familias, te iba que a decir, por alguna situación haya tenido, ¿no? Reconciliación es momento de entrarse en esa armonía de paz con las personas o la persona que se ha afectado. Restauración es volver a esa armonía y la restitución es si de repente en algo, dígase algún aspecto material, debe compensar o pagar, se dice comúnmente, ¿no? Restituir es aquello de devolverlo, ¿no? Si en caso de necesidad. Entonces, estos cuatro pasos son los básicos y si en caso de que de repente no, muchas veces queda sin solución algún caso, entonces ahí necesita este quinto paso, involucramiento de la iglesia. Y la iglesia a nivel general analiza y con esto pues incluso la palabra dice en 17, declare por gentil, dice, ¿no? Entonces a uno que ya se alejó mismo de los lazos del Señor. Bien, el principio clave en esto es Colosenses capítulo 3 versos 13 y 14. Vamos a leer qué nos dice. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra
Otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tremendo, ¿no? Entonces, el principio es soportando. El rol de los líderes en esto no es asustar, no es juzgarse, sino más bien ser pacificadores, mediadores en toda circunstancia. Por eso dice soportando unos a otros, perdonándolos unos a otros, así alguno tuviera quejas contra otro. Por supuesto, entonces eso es nuestro deber, su deber como pastor, como líder, quien enfrente al problema. Bien, hemos hecho este pequeño repaso. Hoy vamos a tema de hoy. Estamos ya en página, a ver, estamos en página de nuestro guía de estudio, página 45, capítulo 10, Consejo Pastoral. Bien, para eso queremos empezar con origen del término pastor. Bueno, hagamos una dinámica, no ser monótono el pastor, Jorge. Más bien hagamos una dinámica. Palabra pastor. Todos pensemos en algo. Eh, palabra pastor. Iba a decir unos tres hermanos, ¿ya? Y nos va diciendo pastor para mí es esto. Por ejemplo, pastor para mí es un siervo que alimenta y guía al rebaño. Bien, vamos con mi hermano Jorge Caizahuana, hermano Rodrigo Cepeda y Pastor José Atupaña. En ese orden, ¿ya? Así, Flash, digamos, Pastor. Empezamos con hermano Jorgito. Muchas gracias, pastor. Bueno, tengo entendido que un pastor es el que cuida el rebaño y el pastor tiene que conocer y saber en qué estado se encuentra el rebaño. Está sano, está necesitado, está tal vez enfermo. Y el pastor tiene que alimentarse espiritualmente y el pastor tiene que ser vigilante también por su rebaño. Y si en caso no estamos haciendo eso, pues aunque no solo los pastores, sino líderes también, tenemos el mismo trabajo y estamos en el mismo lugar, apoyándonos de uno al otro, Pastor Jorgito. Gracias, termino, Pastor. Cada uno tenemos nuestro enfoque en cuanto al pastor. Gracias, ok, Jorgito. Hermano Rodrigo, y luego Pastor José Atupaña. Pastor, buenas noches y con todos los Buenas hermanos. noches. En mi vista de ver, un pastor es uno que guía al pueblo de Dios, que va guiando, que va adelante. El pueblo de Dios va por el atrás del pastor. Y también el que enseña la palabra de Dios. El pastor el que es el que enseña también. También es el que cuida espiritualmente a la persona. De pronto por ahí nos equivocamos o algún jóvenes de hermanos que equivocan. Él es el que guía en espiritualmente, el que enseña, el que cuida al pueblo de Dios y también el pastor es el que sirve con amor y humildad. Un pastor. Ese es mi pastor. Gracias, gracias, hermano Rodrigo. Pastor José. Buenas noches con todos. Bueno, pastor, Buenas buenas noches. noches, pastor. Bueno, mi punto de vista, bueno, de acuerdo a la palabra en el Antiguo Testamento, según el oficio del pastor ha sido cuidar las ovejitas. De esa metáfora, yo creo que Jesús utilizó para que nosotros pastoreemos las almas a las personas. Como dice la palabra, guiar, instruir y hacer injusticia a las cosas de Dios. Para mí es alimentar, como dice Pedro mismo, dice que pastores no por fuerza, sino que sabiendo que hay un Dios que nos guía. Por ende, de mi parte es un servicio a la comunidad, al pueblo de Dios, con amor y compasión para cuidar a las almas. Amén. Gracias, Pastor José. A ver, una hermana, veamos, a ver, hermana Anita Cucuri. Bendiciones. Palabra pastor. Buenas noches, Pastor Jorge, y también hermanos que están en la línea. Amén.
Mil disculpas. Primero, la semana pasada no pude asistir a clases por la situación de mi padre que estaba un poquito mal de salud. Tenía que pedir permiso. Ah, no, así es. Eh, en segundo, por la pregunta, pastor, para mí el pastor es una persona que se da autoridad dentro de una iglesia para que dirija y cuida a la congregación de todos los que estamos en la iglesia. Eso para mí es el pastor. Gracias, hermana Anita. Bien, entonces todos estamos familiarizados con término pastor, ¿no? Es metafórico. ¿Cómo Dios con temas de los animalitos, en este caso las ovejitas, compara a la congregación? Bueno, esta palabra aquí hemos resumido del Antiguo Testamento viene, ¿no? Bueno, esta parte no está en la guía. eh, Hermanos, bueno, al término de clase voy a compartir esto. Muy So- bien, digo, por cocine. Bien, entonces en esta parte, ¿sabe qué? Debemos ver de que el término pastor no viene solo desde tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sino viene desde mucho más antes. O tiempo de nosotros, en ese tiempo, un hermano me dijo, no, o sea, el pastor es de invento de los humanos. ¿Sabe qué? Palabra pastor tiene su trayectoria tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a leer. A ver, ¿a quién pedimos que lea? Hermano Julio, no sé si está con micrófono para que ir leyendo. Diapositiva. Hermano Julio Pila Taxi. Buenas noches, mi pastor. Buenas noches, Dios bendiga. Este, un poquito mal. A ver, ahí hay un reflejo de dos. Ya, perdón, ahí sí. Ahí estamos bien. Desde origen del pastor, ¿verdad? Amén, amén. Ya, origen del término pastor. El origen del concepto de pastor en la Biblia proviene del oficio real cuidado de ovejas en el antiguo Oriente Próximo. Este rol se transformó en una de las metáforas más importantes para describir la relación de Dios y de los líderes con el pueblo de Israel. Hasta ahí. A ver, todo el diapositiva, ¿ya? Acá dice, el pastor en el Antiguo Testamento, en hebreo dice roé. El término hebreo proviene de la raíz de Ra'ab, que significa alimentar, asociarse como un pastor, debe ser aquí, o pastar, ya. Ajá. El pastor en el Nuevo Testamento griego, poimen. El término griego se enfoca en la protección, el gobierno y la supervisión de un grupo. Una iglesia sin pastor no es iglesia. Un pastor sin iglesia no es pastor. Gracias, pastor. Amén. Hermanos. Con esto, ¿a dónde llegamos? Bueno, todos sigamos pensando, una iglesia sin pastor no es iglesia, o un pastor sin iglesia no es pastor. Vamos a dar puntos de vista, ¿no? ¿Sabe qué? El término pastor, entonces, ¿por qué aclaramos esto? Ustedes son líderes y pastores, aclaramos de que viene su origen, eh, los ancestros de Abraham mismo eran pastores, ¿no? Las ovejas. Incluso el pueblo del contemporáneo de Abraham mismo, vemos el libro de Job. Job nomás tenía una cantidad de ovejas, ¿no? Y miles de ovejas, desde ahí nace. Entonces, el término pastor en Antiguo Testamento, el roy, el término hebreo que viene de raíz de raja, que significa alimentador, es decir, uno que da alimento, una persona encargada para dedicar alimento a las ovejas. Eso era común en pueblo de Israel, en tiempo de Abraham, tiempo de Jacob y luego en tiempo de los reyes. Incluso en el exilio, esta parte de la actividad diaria de ellos no los dejaba. Entonces, ¿qué podemos decir en esto, mis amados hermanos? El caso es que este término pastor viene al Nuevo Testamento, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso nuestro Señor incluso dice, ¿no? Yo soy el buen pastor, ¿no? En San Juan capítulo 10 ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. No hay mejor pastor que nuestro Señor Jesucristo. Esto encontramos en diferentes pasajes bíblicos. Entonces, el asunto del pastor, la metáfora, un líder espiritual que cuida el rebaño, ha sido por generación en generación que reconoce. Por eso, en el Nuevo Testamento, en griego, en cambio, epoimen, que traducido la protección o el gobierno supervisor de un grupo. Entonces, desde ahí viene poco a poco apareciendo este término, pastor, mis amados hermanos, hermanas. Entonces, hoy usted y yo, que estamos dedicados en cuanto a relacionada a la iglesia con un pastor, con la convicción del Antiguo Testamento que es alimentar o pastar, en el Nuevo Testamento que es el protector, la guía, hermanos, viene el término a un siervo como pastor. Vemos en Salmos 23:1, todos sabemos que nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ahora la pregunta es, ¿podrá sobrevivir un rebaño donde está demasiados perros o lobos, donde esté los animales que pueden hacer daño? ¿Podrá un rebaño sin pastor permanecerlo? La respuesta que yo creo que uniríamos todos decir, ¿no? Las ovejas necesita una guía que es el pastor. Entonces, desde ahí hemos planteado acá, se ha planteado en base a también de doctor Ormachea, también habló de esto, y bueno, algunos otros hermanos consiervos, donde dice, ¿no? Una iglesia sin pastor no es iglesia. Un pastor sin iglesia no es pastor. Bien, compartamos, hermanos. Luego en esta parte conversemos porque estamos en un estudio. A ver, ¿a quién nomás vamos a pedir puntos de vista? Hermano Jorge, Nina, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Nuestro hermano Luis Caizahuano y nuestro hermano Vicente Pilco. A ver, tres, a ver, ¿qué más? ¿Qué más estamos acá? Yo creo que ya dije hermano Jorgito, Nina. Vamos a participar. Bendiciones, bienvenidos. Todos pensemos en esta frase. Una iglesia sin pastor no es iglesia. Un pastor sin iglesia no es pastor. Empezamos, ¿ya? Bendiciones. Hermano Saludos, Jorge. pastor. Bueno, Bendiciones, hermano Jorge. una iglesia sin pastor no es iglesia y un pastor sin iglesia no es pastor. Y yo creo Ajá, que en bueno, en medio de pueblo indígena, o sea, mayor parte hay pastores con iglesia. Hay pocos por ahí, como dicho, pastores y andan sin iglesia. ajá, En ajá, cambio, en medio de mestizos, en cambio, en una congregación puede haber 5, 6, hasta 10 pastores, ajá, pero no tiene iglesia. O sea, viendo de iglesia, asambleas de Dios, y cuadrangular, o algunas iglesias son mestizos. Ellos dicen somos pastores ya porque son terminados en los seminarios de estudio, ya son pastores, son autonombrados, pero ajá, dicen que son pastores, pero yo creo que hablando, por ejemplo, si una persona va a pastar ovejitas, o sea, solamente ovejitas no podrán estar a un lado, ¿no es cierto? Es un quieto, pero ajá, prácticamente cuando un cuidado, un pastor que guía, o sea, ese debe ser, o sea, nuestras iglesias, nuestras congregaciones también son lo mismo. Si el pastor no hay dentro de la congregación, no hay el que guía, no hay el que enseña, no hay el que cuida, no es iglesia, pero prácticamente son como un hogar, los hijos sin padre, así prácticamente. Ese pastor.
Gracias, hermano Jorgito. A ver, ¿a quién más dijimos? Hermano Vicente, creo. Mi hermano Vicente, Sí, buenas bendiciones. noches, hermano Pastor Buenas Jorgito y noches. todos los hermanos quienes están en esta clase. Bueno, en mi punto de vista de lo que nos hablamos, una iglesia sin pastor y una iglesia, a ver, un pastor sin iglesia. Bueno, me cabe hacer entender de que una iglesia sin pastor, como hemos visto, si los, poniendo ejemplo en los animalitos, las ovejas, si estamos en el campo, sin pastor, ellos primeramente no está con alguien que esté cuidando, alguien que esté viendo o alguien esté se protegiendo. Pero también entiendo de que un pastor sin iglesia no es pastor porque si uno sabe, tal vez uno quiere pastar, pero si no tengo a algún animalito, hagamos ejemplo de unas ovejitas que no tengo, entonces, ¿qué puedo yo pastar, digamos así? Y entonces yo entiendo de esa manera, entonces más bien, en una iglesia sí, un pastor debe ser un guía, un mediador, uno que dé instrucción, uno que cuide de, bueno, actualmente puede ser por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, etcétera, ¿no? Y también, bueno, un pastor tendría que buscar una iglesia para ser pastor, el que quiere ser pastor, ¿no? Eso entiendo, mi hermano pastor. Gracias. Gracias, hermano Vicente. A ver, ¿a quién más dijimos? Adelante, a ver. Bendiciones. Amén, hermano pastor. Buenas noches Hermano, a todos. Dios hermano, bendiga. Sí, de mi punto de vista también es como dicen los hermanos, o sea, siempre una iglesia necesita alguien que guíe, alguien que esté liderando, ¿no? Entonces, siempre necesita y asimismo puede ser un pastor, pero si no tiene a quién velar o a quién para alimentar, entonces no puede ser pastor, más o menos así. Entonces, más bien, como dijo hace rato un hermano, más bien de mi parte, una pregunta sería, ya hablando de mestizos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos vivido años con un pastor mestizo. Viene a mi mente ese hermano pastor. O sea, ellos, más que todos los mestizos, creo, ¿no? La mayoría, aparte, nunca son como, por ejemplo, ahorita hacen los pastores de Quichua, digamos, tienen que ser o dando ordenamiento, o sea, hacen muchas cosas, ¿no? Para poder recibir ese pastorado. Pero en los ajá, mestizos, vuelta, ya digo, ese pastor que era nuestro pastor, pues entonces él nunca fue ordenado, nunca fue, o sea, así, sino que el pastor de ellos, el pastor, o sea, digamos, mayor o cabeza que estaba, dijo, usted eres pastor, oró y comenzó a servir en ese área pastoral. Entonces, ¿eso será correcto o qué será? Eso más bien una preguntita. Muchas gracias. ajá. Bueno, gracias, hermano Luis. Y de paso, antes de olvidarlo también, sí, mira, en la convicción del ordenamiento pastoral, hay denominaciones, especialmente denominaciones conservadoras y denominaciones cristocéntricas, siempre, en su mayoría conservadoras, consideran de que el pastorado es a través de imposición de las manos por el presbiterio, como dice en Primera Timoteo 4:15, ¿no? Primera Timoteo 4:15. En base a eso, congregaciones habla hispana también de la línea conservadora creen de que el pastorado es a través de la imposición de las manos. Y eso es bíblico también, ¿no? Vamos a Primera Timoteo 4:15. No sé si alguien esté con la Biblia a la mano, que nos ayude leyendo. Ahí dice, a través de la imposición de las manos. Eso está diciendo. No sé si alguien, antes de concluir la respuesta a mi hermano Luis, Primera Timoteo 4:15. Amén, pastor. Primero de Timoteo 4:15. Sí. Amén, amén.
Dice así, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a Vamos. todos. A ver, desde el versículo 14. Ya, 14 dice, no descuides el don que haya en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio. Ajá, exacto, ¿no? Y 15 está aclarando. Entonces, ¿sabe qué? Eh, Línea conservadora y línea, hoy que habíamos hablado de esto ya de líneas de corrientes teológicas en capítulo 2, ¿no? En la segunda clase. Entonces, habíamos visto, de esa manera son ordenados. Incluso el apóstol Pablo mismo, antes de salir a la obra misionera, eh, Hechos capítulo 13 versos 3 y 4. Ahí puede ver, igual a ver, busquemos rápido. Hechos 13, Hechos capítulo 13. Ahí vemos claro de que cómo comenzaron el ministerio. A ver, leamos 13, Hechos capítulo 13 versos 2 y 3. 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apar- apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versos 3 también. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ajá. Entonces, con aquello, y hay otros pasajes más. Bueno, ahora en honor al tiempo no vamos a centrarlo mucho, pero respondiendo así puntual, entonces la línea cristocéntrica, que venimos de línea bautista, también de línea conservadora, como los hermanos menonitas, la iglesia nazareno, todo aquello considera de que para ser pastor debe ser a través de imposición de la mano. Por eso la iglesia quichua, los pastores quichuas siempre son ordenados. Incluso, por ejemplo, acá en el centro del país, en Chimborazo, para el pastorado son 25 requisitos. Una vez un hermano de habla hispana dijo, oiga, pero ¿por qué tantos requisitos? La verdad, 25 requisitos en cuanto a concilio, por ejemplo, acá de Colta, ¿no? Del concilio de pastores. Él decía, pero ¿para qué tanto? Mientras en la iglesia hispana hay algunas iglesias que apenas terminó, como acogiendo también exposición de ustedes, mis hermanos, de habla hispana, alguien terminó seminario, predica y comparte la palabra, ya declara pastor y camina, ¿no? Entonces, hermanos, de la línea cristocéntrica, algunas denominaciones de línea pentecostal, especialmente ellos, apenas cuando termina el seminario, muchas veces se declara de pastor y camina. Pero lo por ética y por la cobertura mismo del trabajo pastoral, sí debe ser a través de imposición de las manos, a través de un presbiterio, porque si el pastor cae como neófito, el pastor cae tal vez en el pecado, ¿quién y cómo se puede al siervo corregirlo? Necesita un concilio. Muchas veces a los miembros del pastor, hecho de que Dios ha dado esa oportunidad, muchas veces como que no toma en cuenta, entonces por aquello hay denominaciones que no en esa parte se ordena, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y en nuestro contexto también, por ejemplo, hay algunos hermanos que en el seminario mismo da el grado de, es decir, el término dígase, por ejemplo, título del ministerio pastoral, entonces con esa certificación dice, ah, no, yo ya soy pastor y muchos hermanos en Quichuas también ha empezado también caminar aquello. Pero lo más ético y correcto sería, siguiendo huellas del apóstol Pablo, siguiendo de los tiempos bíblicos, sí necesita que sea a través de la imposición de las manos. Eso sería, mi hermano, bueno, un poquito demorado para responder. Bien, a ver, ¿quién más desea participarlo? ¿Alguien más?
Pastor, yo tengo una pequeña duda. A ver, adelante, hermano Julio. Bueno, yo creo que tengo dos dudas ya. Bueno, lo primero que, o sea, poquito entendemos que la iglesia somos, o sea, cada uno, nosotros, ¿verdad? Amén. Ahorita vuelta viendo esto, o sea, no estoy yo tan claro, diga, una iglesia sin pastor no es iglesia y un pastor sin iglesia no es pastor. Y bueno, si poquito entiendo, los hermanos dijeron que es verdad que si mandas a pastar, vaya a pastar, pero sin ovejas usted no puede ir a pastar, es verdad. Estoy Claro. entendiendo por ese lado, correcto, es Ajá, así. ajá. Y también, y las ovejas también no vayan, nomás a la oveja no le puede decir, vayan ustedes coman y regresen, no puede ser, siempre debe haber uno que guíe, o sea, se referemos en el campo, que todos hemos pasado por ese, sabemos que las ovejitas necesitan a alguien que esté cuidando, pero no, en esa parte, eso es un poquito, yo tengo una duda, Ya, eso era uno. Y otro que es verdad que a veces nosotros en las iglesias a veces dejamos también, por un lado dejamos manipular, a veces como alguien hablaba de la gente mestiza, los hermanos, los siervos, digo, qué sé yo, a veces mucho respetamos los siervos, pero en ese caso que mira que nosotros aprovechando nuestra situación, el mes pasado nomás llegó un siervo, un mestizo o una raza morena, digamos, negra y así. Llegó a nuestra iglesia y la verdad los hermanos como también a la primera entrada, a veces nuestro error de los quichos, los indígenas, somos ya, un siervo ha venido, bueno, toma, predique, eso a veces, muchas veces también nosotros no entendemos, ¿no? Y eso nos pasó con nosotros y cuando vemos y poquito nosotros comenzamos a investigar y a veces, la verdad es que a veces a los cristianos nosotros, por eso dice muchas veces, cara conocemos, a veces corazones no sabemos, ¿no? eso, Entonces, en realidad de un siervo, un mestizo que él había sido, ni siquiera, o sea, en otras palabras, ni siquiera vivía con la esposa, o sea, era una persona separada, entonces a veces nosotros damos ese espacio para que predique. Entonces, muchas veces digo, hermanos, y por eso es que a veces las consecuencias vienen para nosotros. Entonces, en esos términos, muchas veces debemos también tener mucho en cuenta o sea, las iglesias. A veces el pastor no puede hacer eso, pero los diáconos, poquito que entendemos, y nosotros hemos insistido, mi persona, hermano Guacho, hemos dicho, ¿y por qué? O sea, entonces a veces, como ya le digo, en una iglesia no tenemos, a veces, como dicen, digamos, no somos diáconos, no podemos tomar esa responsabilidad, pero a veces eso nos pasa también, mi siervo, y eso nos trae consecuencias y a veces, muchas veces nos confunde también a la iglesia y eso creo que también a veces nos afecta a mi pastor. amén. Gracias. A ver, el primer momento, hermano Julio y todos, el término, el concepto iglesia, de dos maneras debemos definirlo. Número uno, concepto bíblico personal, la iglesia somos nosotros. Primeros Corintios 3:16, somos templo de Dios, la iglesia, ¿no? Y aunque el término en general etimológico significa asamblea, ¿no es cierto? La iglesia significa una asamblea de los separados, apartados. Eso es un concepto. Otro concepto hoy acá presentamos, en cambio, culturalmente, también un concepto cultural evangélica, sea hispano, sea quichua o incluso cualquier parte del mundo. Decimos iglesia a la congregación, a una edificación donde reunimos todas las personas. Entonces, desde esa perspectiva es esta frase, ¿no? La iglesia sin pastor no es iglesia y pastor sin iglesia no es pastor. Mira, la iglesia sí necesita esa guía. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14 dice, yo soy el buen pastor. Él como el príncipe de pastores, el mismo Señor nos compara la congregación con ovejitas, ¿no? Entonces, hermanos, en esa parte de esa metáfora podemos ver de que la iglesia necesita una guía espiritual, autoridad eclesiástica. Bien, ahora, en segunda cuestión, a cualquier persona llamar pastor, no. El pastor realmente es la persona que está con las ovejas, vive con las ovejas, camina con las ovejas, vive de las ovejas, es decir, el pastor está ahí. Esa persona es realmente
el que debe llevar nombre del pastor. Aunque en cartón puede decir pastor, pero si yo ando iglesia por iglesia y solo predico, no es pastor. Entonces, por lo tanto, hermano Julio, la respuesta de usted mismo, o sea, error de nosotros es que sin conocer, darse el espacio a cualquiera. Más adelante vamos a un poco topar más de ese punto, pero puntual, no debería ser así, sino más bien el rol es de nosotros siempre esa particularidad tomar en cuenta. Bien, hermanos, ¿y dónde dice eso? Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 27 y 28, especialmente 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. No sé si alguien tiene. Hechos capítulo 20. Vamos a capítulo 20, versos 28. Ahí está clarito, hermanos. Amén, Pastor Jorgito. Amén. Hasta versículo 29. Adelante, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Ahí está, ¿no? El apóstol Pablo dice esto, ¿no? Luego de mi partida vendrán lobos rapaces, disfrazado de oveja, disfrazado del pastor, puede venir lobo. Entonces, con todo respeto, una persona puede ser evangelista, puede ser predicador, pero el que debe llevar el nombre es la persona que pasa con las ovejitas. Y prácticamente en algunas áreas, sea quichua o habla hispana, hay hermanos, como acaba de ser hermano Julio, de repente dice, no, el Señor me llamó, el Señor me eligió. Una vez un hermano llegó donde mí y dijo, ¿sabe qué? Felicito que tú dedicas al ministerio y yo quiero compartir la palabra. Anoche yo oré y el Señor dijo, vaya donde tal siervo y predica ahí. Para servir, me llamo pastor, bueno, dio su nombre y dije, mucho gusto, bienvenido. Pregunté, digo, ¿de cuál congregación viene mi hermano? Decían, no, no. Y para mí todo es congregación. No es que yo soy de una parte nomás, sino yo soy de toda la congregación. Luego pregunté cuántos años de ordenación lleva. Él decía, no, a ver, 4 años. Dije, pero si usted dice todo, ¿cómo se llama su congregación? Decía, no, todo es mi congregación. Entonces, finalmente yo pregunté, digo, ¿y a usted pertenece a algún concilio específico o alguna denominación? Él decía, no, para mí todo es denominación, para mí todo es la palabra. Esos son leyes humanas que pone a un lado porque Dios llamó a predicar, yo soy pastor. Dije entonces, con respeto, hermano, yo no puedo dar espacio. Indiqué este versículo que acabo de leer, ¿no? Acabamos de leer, Hechos 20, 29, donde dice, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida, que dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Qué tremendo, ¿no? Que no perdonará al rebaño. Cuando lobo entra, no es que come todo. Lastima, algunos mata y solamente va destruyendo. Hermanos queridos, entonces, esa particularidad de la pregunta, por lo tanto, no es correcto de entrada a cualquier consiervo si no tiene su identificación correcta. Hoy, bueno, en un material que estamos armando, estamos topando esos temas, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Y los que son pastores también, ¿cómo debe actuar? Bien, entonces, hoy que estamos hablando tema del pastor, vamos más adelante. Bueno, ahí tenemos, hay términos pastorales, ¿no? Hay estos términos, siempre has de escucharlo. Pastor, a ver, vamos a leer el término. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, un voluntario o voluntaria. Ayude leyendo ya. Mm, Vamos por cada Amén. término.
Amén. Cuando dice pastor, Ah, Términos pastorales. Pastor es una persona a la que se ha conferido autoridad dentro de una iglesia para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Sigo. amén. Hasta ahí, hasta ahí. Algo iba a decir mi pastor José. no, yo iba a leer nomás, pero bueno, ya leyó la hermanita, no, vaya. Ajá. Amén, amén. Gracias, pastor. Bien, entonces, pastor es una persona, desde el metafórico más bien ahora, es la autoridad de dentro para dirigir, cuidar la congregación de creyentes. En cambio, ahora vamos al obispo. Obispo es, en cambio, es un ministro ordenado que controla, supervisa al pastor. El apóstol Pablo mismo era rango de obispo, ¿no? Vemos como obispo al apóstol Pablo, tenía sus pastores en diferentes lugares, al Tito mismo. Vemos también a Timoteo como pastores que estaba bajo la cobertura del obispado del apóstol Pablo. Ahora, otro término que usted debe escuchar como líder es episcopo. Palabra episcopo significa que proviene, significa inspector o vigilante. Alguien dice, no, es episcopado, dice, ¿no? Entonces son, ¿quiénes son supervisores o superintendentes? Por ejemplo, los hermanos de Nazareno y también asambleas de Dios llaman superintendente, ¿no? Entonces, son episcopos que supervisan el desempeño de los pastores y a la vez también del consejo pastoral. Ahora, ¿qué es concilio? Concilio de pastores es una asamblea solemne y amplia donde deciden para tomar decisiones doctrinales o de alguna unidad ministerial. Entonces, los concilios, por ejemplo, son reuniones o colegio llamaríamos un poco para ilustrar, colegio de pastores. Por ejemplo, acá en Chimborazo hay un concilio que se llama Concilio de Pastores Evangélicos Quichuas del Ecuador, que significa de que es unión de pastores de diferentes lugares. En la FEINE Nacional hay Secretaría de Concilio Nacional de Paz. Entonces, hay una diferencia. Cuando una secretaría es el que desempeña, dirige al cuerpo de pastores, mientras Concilio de Pastores es asociación de pastores, unión de pastores, con propósitos para llevar, dirigir todas las decisiones de los pastores. Otro término tenemos ahí, consejo pastoral. Es un equipo de trabajo de la iglesia local integrado por pastor, anciano, evangelista, maestro y consejero. El consejo pastoral, por ejemplo, debe tener cada iglesia. Cada iglesia tiene su consejo pastoral. Entonces, algunos, por ejemplo, confundimos entre consejo pastoral y concilio de pastores. El concilio de pastores es colegio de pastores, reunión de pastores donde los pastores están reunidos. Mientras consejo pastoral es un organismo ministerial de una iglesia local. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Si de repente algún hermano. Bueno, entonces continuamos. Ahora, el diácono. Diácono es un ministro ordenado enfocado al servicio eclesial social. Su rol es servir. La diaconía es la parte operativa administrativa de la iglesia. Ese es el rol especial de diaconía. Otro término tenemos acá, líder. Líder es cualquier persona que guía, dirige, toma decisiones de un grupo, ¿no? ¿En qué se diferencia entre líder y diácono? El líder incluso puede ser asunto secular social, mientras diaconía es con la filosofía de servir. En eso se diferencia entre estos dos. Ahora, el reverendo. Reverendo, en cambio, es un título de respeto o honor que se le da a un ministro ordenado. Es un grado de reconocimiento nada más. De ahí, pastor, puedes tener este grado, pero sigue siendo pastor, ¿no? Y muchas veces aquí también algunos hermanos se han satanizado, dicen, no, esto es de los católicos, todo aquello, ¿no? Esa parte es respetable y es verdad, desde la convicción de la Iglesia Católica nació este término reverendo, que significa digno de respeto. Pero
en las denominaciones, en las misiones. Y también, por ejemplo, los hermanos de Asambleas de Dios, o algunos otros, también este término reconocen, ¿no, mis hermanos? Entonces, el término reverendo es un grado honorífico. ¿En qué se sirve esto? Aclara un poquito esto. Este grado de reverendo más sirve en asunto social. Por ejemplo, un pastor que tiene credencial de reverendo ante el Estado es reconocido y tiene algunas ventajas seculares sociales. Dígase, por ejemplo, el que tiene grado de reverendo y tiene ese credencial de reverendo bueno, acá en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, en Ministerio de Relaciones Exteriores da más espacio con facilidad para que aquellos ministros con rango de reverendo pueda circular. Otro con grado de reverendo es un poquito más permitido para que pueda entrar como capellanes a diferentes lugares. Entonces, es un grado donde el Estado reconoce, como por ejemplo a un militar con grado de general, un grado de oficial en la Policía Nacional. Entonces, es un grado honorífico a un ministro religioso. Entonces, este término no es que ni va a salvar ni va a condenar, más bien es un reconocimiento honorífico que puede servir en asuntos de la vida cotidiana de un pastor. En la iglesia sigue siendo siempre pastor. El último, el presbiterio, es el directorio de alta dirigencia nacional de pastores y ministros para pastores y ministros. Esta palabra presbiterio, incluso en primera a Timoteo 4:14, ahí está diciendo, ¿no? Para la imposición de las manos que habíamos leído de antes, ¿no? A través de presbiterio. Presbiterio es el grupo de ancianos, grupo de que partes son de los obispos, donde los obispos se juntan y ese cuadro se llama el presbiterio. Entonces, el presbiterio sería sinónimo con junta directiva o dirigente nacional, entonces un rango administrativo. Estos son los términos, hermanos, que se conoce dentro del contexto de la iglesia y muchos de nosotros confundimos. Bien, no sé si hay alguna inquietud al respecto de los términos que estamos viendo. Términos pastorales. Pastor Sí, Jorgito, una pregunta. Adelante, mi hermano. Eh, 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 tenemos o habemos dos líderes. Ajá. Ahora, nuestro pastor, que como no, usted sabe que el pastor no vive acá en Ujú, nuestra congregación, sino que vive por otro lugar. ujú, Entonces, él nos deja, por decirle, bueno, acá los hermanos líderes, con ellos cualquier cosa, conversen, cualquier cosa, ellos van a estar al frente de ustedes. Entonces, su vuelta, viendo aquí el líder. algo pasó su señal, Jorgito. Algo pasó su micrófono, hermano Jorgito. Sí, se me fue la señal, hermano. Allá, ahí escuchamos bien. Sí, como decía, aquí dice, el líder es cualquier persona que guía, dirige o toma decisiones en un grupo. Entonces, aquí o sea, no sé si yo entiendo mal o estoy bien. Aquí está hablando más o menos, un líder puede ser un líder espiritual o también puede ser un líder, por decir, en un barrio o en una comunidad. Más o Ajá. menos eso, creo que entiendo, pero en nuestra congregación el líder es que ayuda al pastor. No sé si está correcto o no, pastor. Ya, a ver, en cuanto a su inquietud, sí, aquí el término es neutro. Puede ser, usted mismo ya dio la respuesta, hermano Jorgito. Puede ser líderes de la iglesia, porque, por ejemplo, en la iglesia, guía, dirige, toman decisiones y manejan a la congregación.
Pero también líder puede ser llamado, por ejemplo, en federación de barrios, ¿no? Entonces el líder toma. Entonces, ahora, ¿en qué se diferencia? Eh, Líder dentro de consejo pastoral, más bien deberíamos llamar cuerpo pastoral o obreros de la iglesia, ¿no? Ese sería un poquito más término, más familiarizado al contexto de la iglesia. Obrero, o si no, si es que ya están candidatos como para pastorado, llamarse también copastor. Entonces, y por lo tanto mismo, justo hemos puesto con ese propósito acá, ¿no? Esto del término líder, ¿no? Líder es un término neutro, no es que está mal, no, tampoco. Pero sí es un término neutro porque no se enfoca solamente a asunto espiritual. En este caso, si es que en la congregación sigue llamando líder, amén, está bien, pero su rol está bajo consejo pastoral. Por ejemplo, acá desempeñaría como maestro, como consejero o como evangelista, en algunos casos como anciano el rol, ¿no? Aunque el anciano, por ejemplo, es el pastor de tercera edad. Para ser anciano, primero debe pasar por el pastorado y luego ya pastor de tercera edad llega a ser anciano. Pero hay en algunas congregaciones de nuestro tiempo, a los hermanos ancianos, creo que hablamos en alguna clase de esto, ¿no? Al anciano pone para que espante al perro o para que también ponga en orden a los niños, ¿no? Entonces, realmente un anciano es el que toma. Entonces, hermano Jorge y todos mis hermanos, el rol de líder en este caso sustituiría dentro del consejo pastoral con el rol del anciano, consejero, evangelista, maestro dentro de este contexto. Entonces, para que sea un poquito más familiarizado, debemos llamar líder cristiano o líder de la iglesia. Ahí sí sabemos que es ya con toda certeza líder de una congregación. Amén. Muchas Bien, gracias, hermano pastor. amén. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud en cuanto a los términos. Mi pastor, yo estaba queriendo preguntar también, bueno, del obispo, eso estaba a veces un poquito, bueno, eso también se ha hablado, también creo, ¿no? En las iglesias católicas, usted me creo que dijo hace un Ajá, ratito. ajá, Y bueno, siempre cuando, de pronto, si usted pones a hablar, siempre en cada iglesia hay un hermano que, no, que ese, ¿por qué es obispado? O sea, a veces hay alguna persona que se malentiende, digamos así. Entonces, eso un poquito podrá ayudar a qué, o sea, a qué se refiere. A veces, muchas veces, en nuestra iglesia quicho, sobre todo, más que todo, encarecemos de ese conocimiento, a veces del obispado. Así mismo, yo hace tiempo, yo cuando, bueno, usted sabe que nosotros así, con nuestro ministerio hemos recorrido muchas iglesias. Entonces, ahí dijo, después de esto vendrá el obispo tal, tal, en la predicación de la palabra. Entonces, a veces la gente, o sea, como que se quedan viendo y como obispo, o sea, eso, a veces, muchas veces eso nos ha pasado en nuestro medio quichua. Entonces, eso un poquito me podrá ayudar con la explicación, mi pastor. ya, excelente. ¿Sabe qué? El término obispo es bíblico. Incluso cuando vemos el 1 Timoteo 3:1, ahí puede ver el que desea obispado, buena cosa desea. El término obispo sí es bíblico, pero desde los inicios mismos de la Iglesia Católica, desde año 370 empezó con mayor fluidez usarse la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, este término, literalmente, usted puede ver en diccionario, ese viene de griego, del episcopos, que significa el que vigila o el inspector. Eso significa esa palabra, ¿no? Entonces, o sea, tampoco hace pecador. Pero ¿por qué en las iglesias evangélicas no utilizamos para que el pueblo de Dios no confunda? Por aquello, más bien se ha llamado como como pastor, en algunos casos llaman como superintendente, por ejemplo. Los hermanos de Asamblea de Dios llaman superintendente. Creo que Iglesia de Dios también llama superintendente. Los nazarenos llaman superintendente. Entonces, ¿para qué? Para no confundir el término obispo. Pero el obispo literalmente significa es el que vigila o el inspector de los pastores. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, en cada provincia hay una diócesis donde está un obispo quien está liderando aquello. Entonces, mientras en la Iglesia Evangélica, en cambio,
hay superintendentes nacional, superintendente regional. Entonces, a través de aquellos, los pastores están supervisados, vigilados, especialmente en las denominaciones. Entonces, sí, el término, aunque vino de católico, pero es bíblico. Entonces, esa particularidad toca cuando pregunten los hermanos, así como hoy. Y gracias por la pregunta, y aclaramos, ¿no? Entonces, no es malo ese término, es bíblico. Incluso aparece en Primera de Pedro, en Timoteo, en diferentes pasajes bíblicos encontramos ese término. Entonces, hermano Julio y mis hermanos, el término obispo más bien es rango de supervisor, el que vigila todo el destino de la iglesia de su jurisdicción. Bien, gracias hermano Julio. No sé si alguna otra inquietud, Eh, algún hermano. Hermano Pastor Jorgito, Ajá, bueno, hermano Isaac. entre obispo y pastor, bueno, viendo el libro de Timoteo, bueno, ahí está claro que el que desea ser obispado, buena cosa desea. Ajá. Pero entonces, para ser obispo, ¿tendrá que pasar primero ser pastor? O esa partecita como que no me estoy entendido bien, hermano pastor. Ya, a ver, el término obispo dice al mismo pastor, pero la diferencia es que el que inicia recién, el que entra al obispado, debe trabajar bajo el obispo. ¿No? Por ejemplo, el hermano que entra a servir como pastor está ejerciendo el obispado, obispado dentro de su congregación. Y pero el obispo, ya viendo comparación con el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, vemos quienes supervisaba, mentoreaba a pastores jóvenes. Por ejemplo, Timoteo mismo, ¿no? Es supervisado, orientado por pastor. Primera Timoteo, segunda Timoteo son cartas exclusivas dirigido para los pastores. Y por lo tanto, pues aquí la diferencia, el pastor en sí es el que pastorea la iglesia local, pero cuando hablamos término obispo, también se refiere a más de ser pastor, se refiere a los que vigilan, supervisa el ministerio pastoral de sus discípulos, pastores. Amén, amén. Gracias. Me quedé Amén. comprendido esa parte. Gracias, pastor. Amén. Amén, hermano. Bien, no sé si alguna inquietud más, si no pasamos al siguiente diapositiva. Pastor, una pregunta más. No sé si creo que voy a salir un poquito del tema, pero lo que quiero es quedarme claro. Por ejemplo, un pastor que tenemos ya en nuestra congregación, Ujú. él puede dejar nombrando a otro pastor como a él quiere, o la congregación también puede tomar la carta en el asunto. A ver, en esa parte depende el modelo de liderazgo. Si es que es modelo episcopal, pastor directamente deja su sustituto en modelo episcopal. En modelo presbiterial y modelo congregacional, la iglesia local, juntamente por supuesto con pastor, debe tomar decisión. Entonces, si es que, por ejemplo, arbitrariamente Pastor Jorge toma decisión de dejar su discípulo, significa de que estoy actuando en el modelo de liderazgo episcopal. En esos modelos, la jerarquía designa y de esa manera, pues así no esté tan conforme, los feligreses o los miembros se nominan, ¿no? Entonces, en esa parte como congregación de nosotros más es del modelo congregacional y presbiterial, recomendable es que entre pastor y toda la congregación y consejo pastoral en sí, en conjunto tomen decisiones. Amén, hermano. Muchísimas gracias, pastor. Amén, amén. Bien, Hermano, entonces, a hermano ver. pastor, en el respecto que el hermano preguntó, igual tengo, bueno, ahí tengo una pregunta. Y en este aspecto de que en una iglesia, digamos, bueno, hay un pastor, pero hay otra persona que tal vez quiera ser pastor y pues bueno, la iglesia tampoco lo designa ni el pastor. Y en eso, ¿cómo si puede, cómo podrían hacer en ese caso? Por la ética pastoral,
el que está después, él debe someter al pastor principal. Si Dios da toda esa invocación, de poco a poco el Señor mismo va a ir ubicando para que llegue a ser pastor. Y si Dios levanta como pastor, si el hermano debe levantar nuevo ministerio luego de ser ordenado, él puede seguir caminando. Pero siempre, el transcurso de su vida, él debe estar bajo la cobertura pastoral del pastor con más tiempo, su antecesor. Muy bien, gracias. Amén, amén. Bien, hermanos, entonces con esto vayamos al siguiente diapositiva. Bueno, en la iglesia, ¿sabe cuál es máxima autoridad? Es Él, por la gracia de Dios, acá hemos puesto palabra autoridad eclesiástica. El pastor que está supervisado por el anciano. Al pastor, ¿quién supervisa luego de Jesucristo? Son los ancianos, son los asesores, mentores, los ancianos. El anciano, el pastor de tercera edad, que es el anciano, supervisa al pastor. En área espiritual, el anciano es el que cuida la doctrina, el que asesora al pastor, el que da consejería en la iglesia al pastor y a los miembros, y a la vez también el anciano supervisa. A través, estas decisiones aparece a través del pastor. Entonces, por la gracia de Dios, por lo tanto, el pastor trabaja con dos equipos, ministerio pastoral y diaconía. Con dos instancias él trabaja, ¿no? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a, a la comisión, podemos ver de que el pastor en el ministerio pastoral dedica al cuidado y acompañamiento pastoral. Con los diáconos, el pastor supervisa la administración. Esos dos roles, especialmente, él es el punto central como autoridad de la iglesia, acompañado por los hermanos ancianos. Y de ese equipo de ancianos mismo también incluye, ¿no? El anciano también pertenece a este núcleo de consejo pastoral o ministerio pastoral, y ese equipo dinamiza el trabajo de la congregación de Dios. Entonces, cada iglesia debemos contar aquello. Pero vuelvo y repito, delante ya dije, ¿no? En cambio, en nuestros casos, casi el pastor, un hermano dijo, ¿no? Cuando yo muera, pueda venir otro pastor. Mientras yo viva, nadie podrá venir como pastor. La verdad que yo no veo con luz verde eso, porque la generación pasa. Por más que el Señor use, cuando lleguemos a tercera edad, ya nuestro aspecto de rendimiento ministerial no es óptimo. Y por lo tanto, el pastor debe también tener su discípulo de esa manera para que la autoridad eclesiástica encamine fluidamente en el rol del desempeño pastoral. Bien, ahora hablemos del ministerio pastoral, del primer bloque de esto, ¿no? De acá habíamos puesto cuidado pastoral. Ahora, ¿cuál es el rol del ministerio? El consejo pastoral es el cuerpo colegiado de una iglesia local integrado por pastor, anciano, evangelista, maestro, misionero, donde puede clasificar algunos de otras maneras, también llaman consejero, obrero, de diferente manera. Cada congregación describe, por ejemplo, en una congregación que yo conozco, en vez de llamar obreros, llaman anciano. Respetable no es malo, ¿no? Pero lo correcto sería, para llegar a ser anciano, primero que haya pasado siendo pastor. Bien, entonces, hermanos, ¿y cuáles son sus roles? Trabajar con los ministerios según Efesios 4:11. Todo en equipo. Efesios 4:12, clarito, hermanos, de que el consejo pastoral debe haber para edificación del cuerpo de Cristo. No sé si alguien, por favor, lea Efesios 4:12. Ahí está clarito. ¿Para qué? ¿Para qué necesita? Mientras nuestras congregaciones, especialmente los quichuas, solamente centramos en el pastor, pero lo bíblico, el pastor como autoridad eclesiástica, pero su equipo ministerial es el anciano, evangelista, maestro, misionero, todos aquellos conforme el ministerio pastoral, y ese equipo trabaja en la obra del Señor.
Efesios 4:12. Alguien que tenga, mis hermanos. Amén. 4:12. Adelante. Ya. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice. Ajá. Termina el versículo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente el pastor, sino el consejo pastoral. Entonces, ¿sabe por qué las iglesias nuestras muchas veces somos limitados? Solo centramos el pastor. Al pastor hemos puesto todas las tareas del anciano evangelista maestro y el pastor muchas veces está con tanto peso y tal vez el rendimiento no está óptimo, aunque con la ayuda del Señor rendimos, ¿no? Encaminamos. Eso nos pasa con los pastores. Pero sin embargo, el pastor como autoridad, él debe equipar su equipo ministerial del ministerio pastoral o consejo pastoral que llama una iglesia local. Bien, ¿qué nomás hace? Planifica asuntos espirituales en la congregación. Eso es lo que hace el ministerio pastoral. Establece planes de educación cristiana. Por otro lado, supervisa el desempeño de los líderes diáconos y su planificación. eh, el consejo pastoral a través del pastor encamina, supervisa, revisa el rendimiento espiritual de los miembros, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿cómo está estructurado en una iglesia local? El pastor es el centro, el anciano es su asesor, por otro lado, los hermanos diáconos, y también más abajo de esa cobertura pastoral, junto con cobertura pastoral, el maestro, el evangelista, el hermano misionero, trabaja un equipo para la obra del Señor. Y este equipo debe ser ideal para todas las congregaciones. Vuelvo y repito, muchas veces hay congregaciones que solo centran en el pastor. Si alguna cosa ocurrió mal, dice es culpa del pastor. Si algo resultó bien, gracias al pastor. Pero la realidad no, sino más bien el pastor es el corazón, la autoridad eclesiástica, es la cabeza, ¿no? De forma de liderazgo. Entonces, ahí todo este equipo debe trabajar. No sé si hay inquietudes también, hermanos. Creo que no. Bien. Bueno, aquí habíamos hablado antes en cuanto a los términos del obispo y reverendo. Según de Timoteo capítulo 2 versos 24-26, el apóstol Pablo dice, ¿no? El digno de respeto. Y en base a eso, en iglesias de hoy, algunas denominaciones, en vez de llamar pastor anciano, también reconocen como reverendo en forma de respeto, pero entre los pastores, ¿no? Entonces es un término que se puede dar. Autoridad eclesiástica, aquí estamos hablando del pastor. La autoridad, a ver, mejor no leo yo. A ver, ¿a quién vamos a hacer leer, hermano? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Voluntario, ¿ya? Para no ser monótono. Mai Henry Zashoningi Chogigona. Amén. Amén, pastor. A La ver, autoridad eclesiástica, sí, la adelante. autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica que Dios ha puesto es el pastor, por el tanto, un pastor es una persona a la que se ha conferido autoridad dentro de una iglesia para dirigir, cuidar y supervisar. En una congregación de creyentes, su labor de autoridad está en dos enfoques: dirigir. Por otro lado, no cabe duda de que la Biblia enseña un liderazgo espiritual y pastoral firme. También hay que tomar en cuenta que es muy probable que los términos pastor, obispo, presbiterio y anciano sean sinónimos en la Biblia. Cuidar. Los pastores juntamente con los maestros son necesarios para consolidar la iglesia. Esto ocurre a través de la enseñanza, el cuidado pastoral, cuidado de la doctrina y el liderazgo espiritual.
Bien, entonces especialmente la autoridad radica en estos dos y su desempeño alimenta, nutre, hay otras funciones más, ¿no? Entonces, pero término autoridad nace de estas dos partes. Bien, ahora vamos a ver cómo clases de congregaciones en cuanto a la autoridad eclesiástica. Hermanos, hay tres clases. Bueno, más estamos enfocando en congregaciones quichuas, ¿no? Este estudio como está desde perspectiva intercultural, entonces más el enfoque viene desde esa perspectiva. Bien, entonces una iglesia, por ejemplo, hemos visto, hay iglesias que tiene pastor local y hay otras iglesias que tiene pastor visitante. Y otras iglesias no cuentan ni con pastor local ni con pastor visitante. Así hay tres clases de congregaciones. Bien, para eso vamos hasta página 47, ¿no? Ahí está la descripción de cada uno de ellos. Iglesia que tiene pastor local, si considera pastor local, a ver, todos vamos a leer el folleto en esa parte, si considera pastor local de una congregación, cuando el ministro es de la misma congregación, escogido, nombrado, ordenado, consagrado para el oficio sagrado, que dedica a tiempo completo al ministerio pastoral en aquella congregación. ¿No es cierto? Pastor local, incluso en algunos casos, el pastor vive incluso en casa pastoral de la misma iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a los hermanos, hermano Luis, hermano Jorgito, que dice, bueno, por ejemplo, ustedes tienen ahí una ubicación para que el siervo viva, ¿no? Entonces, hay congregaciones que está así equipado para que el consiervo viva, un pastor local está, aunque no viva ahí, pero es el que está mayor tiempo en esa congregación. Segunda perspectiva es de congregación es que tiene pastor visitante. ¿Qué es pastor visitante? Vamos a leer todos el folleto también. Se puede definir a la iglesia que no tiene pastor local, pero cuenta con el acompañamiento de un ministro pastor, es decir, un pastor que no es del mismo lugar que está visitando, conforme a planificación brindada al servicio pastoral por medio tiempo o cuarto de tiempo. Medio tiempo significa de que de los 30 días o los 15 días pasa trabajando en esa congregación, otros 15 días tal vez él está en otro lugar o dedica a algunas otras cosas, ¿no? Cuarto de tiempo es el que muchas veces el pastor visita solamente una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, un día, 2 días y con esto pues él luego más dedica en otra congregación o otras funciones. Bien, tercera clase, iglesias que no cuentan con pastor local ni visitante. Dice, ¿no? Son las congregaciones que no cuentan con pastor local ni pastor visitante. Este tipo de congregaciones es encaminada por medio de un líder principal u obrero de la iglesia. Por supuesto, cuando el pastor eh, no tiene pastor local, solamente hay pastor visitante o en algunos casos no tiene ni aquello, entonces ahí en este tipo de iglesias o congregaciones, los hermanos líderes eclesiales, ellos llevan los obreros o los ancianos quienes son encargados de aquello, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Si dice acá, ¿no? En algunos casos, por el anciano de la iglesia, el servicio pastoral busca solamente para ceremonias y eventos acuerdo a la necesidad. Sí, por ejemplo, este tipo de congregaciones, solamente al pastor más, a cualquier pastor que de su confianza, solicitan su servicio ministerial litúrgica solamente para tema de ordenanzas y ceremonias. Ese tipo de clasificaciones hemos visto más en el contexto de la iglesia quichua o hoy que llamamos iglesia intercultural, hermanos. No sé, ¿cuál de estos tres modelos está su congregación? A ver, un poco para no dormir, vamos a, vamos a compartir, hermanos queridos. ¿Qué les parece, no? Bien, a ver, tres hermanos. Hermano Angelito Guamán, hermana Anita Cucurí. Y hermano, a ver, ¿quién más? Hermano Luis Caizahuán. ¿Qué les parece? Compartan. ¿Cuál de estos tres clases de congregaciones ubica en cuanto al pastor? Empezamos con quién? Con hermano Angelito Omán, luego hermana Anita y luego hermano Luis. No sé si puede activar, hermano Sí, mi Ángel. hermano Jorge, buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga.
Y disculpe, me entré un poquito atrasado, pero ya estamos, mi hermano. Ahorita hasta yo quería preguntar, estoy medio confundido, mi hermano pastor, por lo que estamos estudiando. ¿Ya? Sí, mi hermano pastor, la verdad, como adelante usted estaba diciendo, del pastor que estamos aquí en el ministerio, o sea, como hay algunos hermanos que dicen que no es pastor local porque él no está, o sea, no le dio pastorado aquí, sino que fue en la sierra. Por eso no puede estar, dice, hay que buscar otro pastor. Entonces, a veces como que no ha podido tener una fuerza en este lado, mi hermano pastor. La verdad que estamos medio confundidos, medio, o sea, lo que yo quería preguntar, mejor pastor, en este caso, ¿cómo podría seguir adelante más que todo? ¿Ya? A ver, caso, bueno, un poco que conozco congregación de ustedes, el consiervo, y es verdad, fue ordenado acá en la sierra, ¿no? Pero luego él también fue por situación de la vida para Durán, ¿no? Bueno, de Durán está mi hermano Angelito. Entonces, si el hermano levantó ministerio, por supuesto, algunos incluso son los mismos hermanos que acá en la sierra fueron miembros. De esa manera, el siervo encamina, ¿no? Bajo la cobertura. O sea, es un pastor ordenado y eso no podemos desconocer. Sino más bien, ahí, hermano Ángel, para superar ese problemita, el hermano pastor más bien debe a sus líderes capacitar lo que aquí estamos hablando. Y con eso los líderes, a la luz de la Biblia, claro, no deslegitimará el ministerio pastoral del concierto. Entonces aquí el hermano pastor y usted, hermano Angelito, como por la gracia de Dios, también como cabeza en cuanto al cuerpo diaconado, vale la pena trazar una agenda de unas capacitación en cuanto a roles de los diáconos y roles del pastor, estructuras pastorales, y con eso para que quede claro. Esa parte sería una recomendación, hermano Angelito. De ahí, tema del pastor es, por la gracia de Dios, el siervo tiene iglesia, vive con la iglesia, él está trabajando ahí. Significa, por mi parte, entiendo como pastor local, ¿no? Caso suyo. Bien, hermano Angelito, a ver, ¿de quién dijimos? Hermana Anita, Anita Cucuri. ¿Cuál de estos tres ve el pastor en su congregación en cuanto al pastor? Bueno, de acuerdo a la pregunta y de acuerdo a las clases de congregaciones, em, en mi iglesia, chuta, bueno, yo conocía, como sabe usted, de nuestra iglesia, pensé que era pastor local, pero en pocas palabras es el pastor que nos ha estado solo, creo, pastoreando, y también tenemos pastores visitantes. Ajá. Eso, hermano pastor, ahora con lo que dice usted, si dice que el pastor es el que vive ahí, es el pastor local, yo creo que entonces también existiría el pastor local más pastores visitantes. Ajá. Eso, mi hermano Amén. pastor. Gracias, hermana Anita. A ver, ¿qué me dijimos? Hermano Luis. Hermano Luisito. Sí, Pastor Jorgito, nosotros supuestamente al inicio tenemos pastor local, hicimos pastor todo aquí, pero lamentablemente por las circunstancias de la vida, pastor sí fue a vivir en Costa, entonces ya viene como visitante, viene cada fin de mes, viene, celebra la cena del Señor y ya regresa, viene sábado, domingo pasa aquí, lunes ya regresa, entonces yo creo que ya pasa a visitante, pastor. Ajá. A ver, claro, o sea, aunque es ordenado ahí, pero su desempeño está como pastor visitante. Ajá. Bien, hermanos, no sé si hay alguna pregunta al respecto para continuar. ¿Alguna inquietud, mis hermanos? ¿Alguien que tenga? Bienvenido. A ver, hermano Vicente. Gracias, hermano pastor. Bueno, tengo una pregunta en este tipo de, bueno, de las iglesias que tienen
pastor local, otros visitantes y otros no tienen pastor local ni visitante. En lo cual, ahora hay un líder en la iglesia donde no tiene pastor visitante ni local. Y este líder o este diácono, no sé, ¿qué, qué ceremonias, de las ceremonias que, bueno, hablamos como de matrimonio, de presentación de niños, de bautismo, de la cena del Señor y, bueno, tal vez, bueno, ¿qué más sería? Bueno, algunas otras más. Eh, y de todo eso, solo pastor tiene que celebrar, o también un líder, un diácono, no sé, como podamos decir, puede celebrar esas ceremonias de algunas, no tal vez todos, pastor. Ya. A ver, en cuanto a la pregunta, hermano, los pastores ministramos dos actividades. Actividades como ordenanzas y los sacramentos. Las ordenanzas, bajo la cobertura del pastor, ofician los obreros, ¿no? O líder que en alguna congregación, como dijo nuestro hermano Jorgito Caizahuano, en algunas congregaciones llaman como líder de la iglesia, ¿no? Ellos, bajo la cobertura del pastor, se celebra. En algunas congregaciones, vuelta cuando, donde hay ancianos, ancianos son pastores de tercera edad, ellos también celebran lo que es ordenanzas como bautismo y cena del Señor. Y mientras el pastor, por situación como autoridad eclesiástica, celebra todo lo que son las ceremonias, como matrimonio, como bautismo, perdón, matrimonio, como presentación de niños, imposición de las manos, todas aquellas actividades, el pastor, pero siempre y cuando los hermanos obreros o líderes bajo la cobertura. En una iglesia de tercera clase, iglesia que no cuenta con pastor local ni visitante, si es que no cuenta con aquello, debe ser también dado visto bueno por todo el cuerpo de diaconía. Entonces ellos para que pueda celebrar aquello. En cuanto a las ordenanzas, el tema de los sacramentos necesita por tema espiritual, por la ética pastoral y por la también representatividad legal, el pastor debe celebrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tema de matrimonio, siempre el pastor debe firmar el certificado como pastor. Entonces, ¿por qué? Porque todo aquello, la responsabilidad espiritual ha venido sobre él. Y por historia, hay un manual que se llama Deda G o Deda Che. Desde 50 o 60 después de Cristo, ya ha empezado este modelo de ministros, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo celebrar este aspecto. Entonces, recalcando nuevamente, las ordenanzas bajo la cobertura pastoral, los hermanos obreros pueden realizarlo y los sacramentos, ministerio pastoral o los pastores en exclusividad. Bien, hermanas. Bien, no sé si alguna otra inquietud. Bien, bien, gracias, porque siempre me cabía la duda de que a veces, bueno, yo realmente, mi persona, Ujú, no soy ordenado pastor, nada, pero como, bueno, más anterior que hablaba, bueno, claro, he visitado algunas iglesias aquí en mi provincia. ujú. Bueno, en algunas iglesias siempre me han dicho, bueno, no sé, ahí ya no me entiendo, tal vez, no sé si tengo la vocación, no sé, pero total que siempre nos dicen pastor, pero yo siempre no he dicho que yo soy pastor, donde ellos, los hermanos han dicho pastor, pero yo de mi parte he identificado, yo no soy pastor. Eso en esa parte he sido muy claro, bueno, como dice la palabra misma, como no soy puesto las manos o ungido, entonces no, pero en tema, por eso la pregunta era, no sé, y de pronto ha habido que hacer el bautismo, lo he hecho, hermano pastor. Y también Ya, en lo que he tenido que celebrar es la cena del Señor, también lo he hecho. Entonces, bueno, en el amén. consejo, bueno, concilio pastoral de mi provincia, bueno, ellos sí me han dicho, bueno, ustedes esto
usted puede hacer, pero como usted ya acabó de decir, las otras cosas no puedes hacer porque eso ya es de los pastores. Entonces, eso, pero también como estamos en taller, me vino a la mente para preguntar, a lo mejor estoy fuera de la Biblia, más bien para ya dejarme. Eso, hermano pastor. No, más bien está bien para aclararlo. Sí, las ordenanzas, vuelvo y repito, se realizan, ¿no? Y los sacramentos, por asuntos de representatividad, por historia y por ética, los pastores. Eso ha venido desde el tiempo de la iglesia primitiva misma. Entonces, más bien, así como caso de mi hermano Vicente, si Dios está usando, hermanos, esas particularidades, los roles está bien. Pero, hermano Vicente, animo, si un hermano, hermana está diciendo pastor, significa de que Dios está tocando en esas personas y el Señor va a llevar aquello a ser ministro. Amén, amén. Amén, gracias, Palabra pastor. profética. Amén, amén. No sé si alguna otra inquietud. Bueno, ya mismo terminamos, minutos también va y tenemos última parte. A ver, hermano Julio Fernando. Bueno, mi pastor, bueno, mío creo que no es inquietud ni creo que es pregunta, más que todo, bueno, yo en esta parte he puesto un poquito a analizar, donde dice pastor, o sea, iglesia que tiene pastor local y que tiene, o sea, la iglesia que tiene pastor visitante. Ajá, En esto muchas veces más bien trae un tipo de, ¿cómo diríamos? O sea, para entender mejor, nos trae problema, mi pastor. No sé, o sea, en mi punto de vista, esto a veces yo recién viendo esto me estoy dando cuenta que, bueno, eso es una realidad. A veces, muchas veces, que pasa que nosotros mismos muchas veces, cuando hay estos tipos y no valoramos a nuestro pastor, al que es el local, así es. entonces más bien comenzamos a pegar al que es de visitante. Entonces, hay veces, muchas veces, estoy dando cuenta que a veces hasta nos causa una división, digamos, en esos Ajá. tipos de situaciones. De esto me estoy analizando, mi pastor, no sé si estoy, o sea, mal, o sea, entendiendo yo, dígame, no, no, así, Julio, así no es. Entonces, bueno, en mi punto de vista, yo entiendo viendo estos dos puntos, eso yo he podido observar en mi pastor. Ayúdame con eso. Amén. Hermano Julio, no, más bien su punto de vista, eso está bien. Sí, el que pasa, aunque vulgarmente, un hermano dijo, de uno de mis compañeros, ya se descansa en paz del Señor, dijo, vea, pastor Jorgito, quisiéramos que sea como usted, un pastor de nosotros, es peor que padrastro, decía, ¿no? Entonces dije, no es así. Así, discúlpame, puede ser mal siervo, el que está a su lado, el que vive con ustedes, ese es el pastor de vuestra congregación. Entonces, en esto, hermano Julio, sí, con todo respeto y altura al pastor local, pues, o sea, es humano el pastor. Y el Señor puso así, ¿no? Entonces, de cualquier forma haya él asumido esa responsabilidad del ministerio pastoral, el Señor sabe por qué y para qué. Entonces, por lo tanto, pues, no, su punto de vista es así mismo. Amén, amén. Bien. Hermanos, Gracias, mi entonces, pastor, gracias. amén, amén. Bendiciones. A ver, pasemos al siguiente diapositiva. Hermanos, y con esto ya concluimos también. Vamos hasta página 47, el punto 7, donde dice procedimiento para ordenación de pastor local. ¿Sabe que en nuestro contexto de la iglesia Quichua, y bien decía, a ver, alguien de ustedes, bueno, nombre me va, mil disculpas, alguien de ustedes manifestaba de que en área hispana los pastores apenas termina el estudio, pone, ¿no? Pero agradezco a Dios en nuestro contexto Quichua. Los primeros pastores, los tres primeros pastores quichos históricamente, José Juan Naula Yupanqui, Manuel Naula Yupanqui, Manuel Bueno, ellos para ser ordenados no querían primero, no lo querían, hermanos. Entonces, ellos sintieron de que no era capacitado. Desde 1955 los misioneros de la UME insistieron de que algunas veces ustedes deben llegar a ser pastor. Ellos tenían temor. Libro de Jumutz, Un canto en los Andes, describe, hermana,
Joyce Benston también narra esta parte de cómo el proceso pastoral entre los quichuas empezó. Entonces, por un lado, yo veo lo bueno, mayoría de veces lo bueno, tal vez una pequeña indiferencias como humanos podamos tener. Por ejemplo, tema de vitalicio, no estoy tan de acuerdo yo, pero tema de forma de ordenación, estoy muy de acuerdo, es bíblico. Entonces, hay estos pasos que usted está viendo en la pantalla. Históricamente, en el contexto de la iglesia quichua, había para ordenación pastoral siempre estos tres pasos y hay hasta hoy selección, nombrado y ordenado. Pastor seleccionado es un hermano que ha terminado seminario bíblico, viendo la vocación, a veces por nominación directa, en otros casos la congregación motiva, el hermano también siente aquello, entonces seleccionan y de esa manera se va. Vamos a leer en el folleto cómo en el contexto de la iglesia hace los quichos, ¿no? Viendo las cualidades de vocación del candidato, se elige mediante nominación directa si en caso de que existiera de un solo candidato y si hay dos más hermanos mediante voto de confianza ministerial, la misma debe justificarse con tres actas. La última acta debe ser con firma de respaldo por lo menos 70% de los miembros. Y la iglesia debe realizar trámite respectivo en el concilio donde ellos pertenecen, ¿no? Y los requisitos que también debe cumplir. Entonces, de esa manera, no porque ya termina instituto bíblico ya es pastor, sino más bien debe llegar a imposición de las manos. Bien, segundo gradito vemos nombrado. Nombrado en cambio es, algunos llaman aquello como copastor, algunos concilios llaman como copastor, como obrero o como pastor autorizado, ¿no? Entonces llaman de diferentes maneras, ¿no? Bien, acá en el estudio hemos puesto como pastor nombrado o copastor, donde el hermano candidato prepara a cumplir todo el proceso para ser ordenado por el presbiterio respectivo de un concilio, ¿no? Entonces el pastor nombrado todavía no puede celebrar los sacramentos y las ordenanzas de iglesia. Todo aquello podrá celebrar bajo asesoramiento del pastor principal. La iglesia local podrá nombrar pastor, sin embargo, no podrá ordenar de aquello. Es la potestad del episcopo por la imposición de las manos. Esa es la línea de la iglesia intercultural que, ¿verdad? En cambio, los hermanos de habla hispana, el hermano del pastor de una iglesia dice ahora, "Oh, usted es pastor", y muchas veces empieza. Pero en contexto quichua, no. En contexto quichua, más un pastor es reconocido cuando es ordenado, ¿no? Bien, la ordenación, vamos al tercero, dice, la ordenación, vamos a leer, a ver en folleto, es la etapa de consagración para el ministerio pastoral, es un acto ceremonial del presbiterio y unge, consagra mediante imposición de las manos, cumpliendo su sesión apostólico. Entonces, estos pasos es siempre realizado en cuanto al ministerio pastoral. Y con eso, ya un pastor ordenado, ¿qué nomás hace? Soleniza todos los actos litúrgicos, matrimonio, bautismo, bueno, acá hemos puesto Santa Cena, la realmente Cena del Señor, presentación de niños de función y otros actos que requieren netamente del carácter eclesiástico y religioso. Literal B, pastorear, alimentar al rebaño de Dios. Literal C, no comportarse como señor sobre los que están a su cuidado, ¿no? No ser como un dictador, como un jefe, ¿no? Sino una guía. No es jefe el pastor. Literal D, enseña, exhorta, instruye, advierte, el pastor está siempre permanentemente cuidando. Literal E, convence a los que contradicen de las falsas doctrinas, ¿no? Él debe también en esa parte aclarar, ¿no? Cuidar de la iglesia de Dios, supervisar, administrar eficientemente, agradando a aquel que llamó, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el príncipe de pastor? Orar por los enfermos, asistir fielmente a las reuniones de la iglesia local, caso de no, harán conocer verbalmente por escrito a los diáconos. Sí, siempre el pastor debe asistir como también parte, no como parte de diácono, sino más bien como autoridad supervisor
de aquello, él debe estar ahí. Asistir a todas las asambleas generales de concilio, por ejemplo, este caso de Copay que hemos puesto ahí, ¿no? El presbiterio de Copay que convoca, o también, por ejemplo, la FEINE, bueno, todos los provinciales, la Comiel en la costa, bueno, hay diferentes concilios del contexto de la iglesia quichua, entonces, todo aquello son los roles que debe cumplirlo, ¿no? Hermanos, pero para concluir queremos hablar algo de errores, ¿qué les parece, no? Bueno, acá en las funciones de comisión ministerial, confusión ministerial, ¿no? Existe, hermanos, quienes concluyeron el estudio teológico en un seminario o instituto bíblico sin ser nombrados ni ordenados, empiezan a trabajar el oficio pastoral sin sucesión apostólica. La iglesia debe tomar en cuenta si ocurre este aspecto, ya que no es correcto ni ético ser llamado de esta manera. Apenas termina el instituto bíblico, decir ya es pastor también es error de muchos hermanos eh, nomina como pastor. Disculpe, puede ser hasta pastor alemán. Entonces, necesita para el ministerio, hermanos queridos, en cuanto a cumplir ese proceso. Otro de los errores es llamar pastor a los hermanos que no tienen ni iglesia ni ordenación, quienes por vocación de evangelistas recorren por varios lugares, porque el pastor tiene un rebaño, vive con rebaño, si va a otras iglesias a visitar trabajo bajo la delegación ministerial, perdón, deja, ¿no? Deja bajo delegación ministerial de su iglesia local y tiene sucesores ministeriales. Un pastor para visitar otras iglesias en su congregación local deja a su equipo ministerial, ¿no? Bueno, el que habla, esa partecita pone mi parte siempre. A mi lado tengo tres hermanos que están trabajando. Uno de ellos, por la gracia de Dios, estamos en proceso para que sea ordenado como pastor. Entonces, un trabajo en equipo, cosa que el pastor Jorge no es todólogo para estar en todas partes, ni es jefe, sino más bien por la gracia de Dios somos jefe. Entonces, los hermanos que anda iglesia por iglesia, con todo respeto, aunque puede tener término pastor, pero no es pastor, sino más bien evangelista, maestro o algún otro dignidad que cumple. Creo que sí, ahí termina, hermanos queridos. No sé si hay alguna inquietud al respecto. No sé si hay preguntas. Hermano pastor, bueno, disculpe que creo que estoy haciendo muchas preguntas, no sé. ¿No? Oh, Está bien, está bien. en el tema de que, bueno, en mi iglesia, bueno, claro, como dice cada iglesia o cada congregación tenemos un diferente, casi en diferentes modelos, Ajá, bueno, agrupado al mismo sentido. Pero, por ejemplo, en mi iglesia, mi pastor ya es de tercera edad. ajá. Entonces, a veces la congregación, bueno, tenemos como más de 150 miembros. Uy, Entonces, como mi pastor ya es de tercera edad, entonces creo que él también avanzó hasta donde pudo a estudiar, preparar, actualizar, digamos, de ahora en la palabra. Entonces, obvio que es la misma la palabra antes y ahora, pero pienso que debe ser en conocimiento un poco más actualizado. Y entonces, bueno, nosotros también somos unos tres, bueno, no somos tan jóvenes, entonces, pero seguimos, nos gusta preparar, estudiar algunos seminarios, algún talleres bíblicos donde hay, siempre nos estamos y ha gustado sobre todo aprender. Ahora, ahí me viene de que la verdad es que ahí tenemos un poco como a ratos lo que más antes nos hablamos, a veces como un pequeño, como a veces nos dividimos o algo, y a veces cuando nos pasamos, cuando nos enseñamos o predicamos la palabra, a veces, bueno, nosotros tal vez que algunas cositas vamos actualizando y como que la gente siente otro sabor y con mi pastor, ya diría como anciano, con él un poco menos, como que hay a veces hasta cuándo cambia el pastor. Bueno, yo siempre lo he dicho,
Ya mi pastor cambiar no va a cambiar porque su edad no le va a permitir más a cambiar. Ujú. Tenemos que aceptar lo que él tal como es, porque él también avanzó a estudiar hasta donde pueda. Porque ahora, obvio que secularmente también algunos son preparados en las iglesias, hay parte secular, igual nuestros pastores, aún más un poco ya los que son ancianitos ahora de tercera edad, ellos casi no tienen un estudio secular bastante, ¿no? Entonces, todo eso también debemos entender, pero si Dios ha llamado. Y entonces, bueno, yo, en caso de nosotros, yo, más que todo mi persona, mi familia, gracias a mi esposa y todos mis hijos, bueno, tienen cualquier debilidades, pero también siempre me han apoyado para que esté, bueno, uno siempre al lado del pastor y otro, aunque a ratos él, bueno, no, a veces como que no toma atención, pero yo más trabajo en mi iglesia misma. Eh, a veces me salgo a visitar, algunas familias necesitan una visita, necesitan una ayuda, una orientación, entonces, aunque nosotros no tenemos este tipo de organización como consejo pastoral, digamos, o ministerio pastoral en la iglesia, solamente es del pastor y nosotros bueno, alguna vez el pastor nos dijo a nosotros que ustedes sean obreros, pero en los cambios de los presidentes de la iglesia o los diaconados, a veces en este periodo, los diáconos, bueno, no sé cuál sea sus fines, pero total que ya no nos tomaron en cuenta a nosotros. Pero bueno, de mi parte, como lo digo, gracias al Señor, siempre sigo trabajando. A veces la gente me llama, dice, tal vez hermano, Emilio, quiero que ayuden esto de la palabra, ¿no? Entonces, siempre así trabajamos. No sé, estará bien o estará mal en ese sentido, pastor. Amén. Más bien, ustedes están ayudando, cumpliendo el trabajo pastoral que nuestro consiervo, tal vez por su edad, no pueda cumplir. O sea, con todo respeto, por eso es que lo parte malo de Quichua, no dije delante. Lo parte malo de nosotros los quichuas, mayoría de pastores quichuas de la generación anterior, de generación anterior, consideran de que estar al frente de la iglesia es hasta la muerte. Por supuesto, es hasta la muerte. Esa parte no hay que dudar. Pero el desempeño como pastor principal hasta viejito, hasta, discúlpame, hasta que el Señor lleve, esa parte no es correcto, porque cada generación viene con nuevas expectativas, nuevas formas de vida, nuevos aspectos culturales, patrones culturales. El pastor debe estar claro. Entonces, en esa parte al estar dando esa cobertura, aunque no lleva nombre de pastor, aunque los diáconos tal vez no toman en cuenta como tal, pero Dios está usando. Y si usted persevera de esa manera en el ministerio, ¿no? Como dice en primera a los Corintios 15:58. Está clarito, ¿no? El apóstol Pablo habla claramente a la iglesia de Corinto, primeros Corintios 15:58, ¿no? A ver, vamos a leer ese pasaje, ¿qué les parece? Si alguien busca, está bien. Primero a los Corintios, capítulo 15, podemos ver qué nos dice en cuanto a los siervos. 15:58, no sé si alguien esté. Primero a los Corintios 15:58. No hay gente ahí Amén. para atención. Amén. Dice la palabra de Dios. Así pues, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos queridos, si nosotros los pastores principales, por la gracia de Dios llamado, como que no tomen en cuenta, o los líderes no tomen en cuenta, no se preocupe. El Señor ya tiene preparado su ministerio. Un hermano, con eso concluyo la clase, un hermano antes de recibir ordenación decía, y he luchado casi desde mis 20 años, hoy tengo ya 43 años, pero como que no me toma en cuenta, pero no sé por qué tengo esa pasión, sigo sirviendo.
Yo justo leí este versículo, dije, "Ah, con el Señor nada es en vano". ¿Sabe que después qué ocurrió? Una familia que estaba en la iglesia matriz por situación de vida trasladaron y necesitaba cambiarse de ciudad. Y en esa ciudad eh, de lejos no podía venir a culto, entonces era necesario. Él conoció a algunos, el que viajó, entonces pidió el pastor mandaba siempre. Entonces los hermanos luego dijeron, no, más bien hoy queremos que trabaje como pastor. El Señor sabe. Entonces, en este caso, por ejemplo, no era división, sino más bien levantó un ministerio y hoy el hermano, ya creo que más o menos unos 7, 8 años, está al frente del ministerio. Dios sabe cómo, cuándo, con el Señor nada es en vano, hermanos, ¿no? Con eso más bien animo, si alguien obispado desea, buena cosa desea. Bien, hermanos, con esto pues ya mismo llegamos a la parte final, o si hay alguna inquietud al respecto, hermanos queridos, bienvenido. Voy a dejar de compartir la pantalla. Para mí es placer de poder compartir en este diplomado de liderazgo, mis hermanos. No sé si hay alguna inquietud al respecto, hermanos queridos. Creo que ya no. Bueno, entonces con esto, pues hermanos, ya solamente queda 15 días más de clase. Rápido he ido los 3 meses, hermanos. Por mi parte, muy contento de poder servirlo, ser canal de bendición para el ministerio de ustedes, que sirva lo que estamos compartiendo para fortalecer vuestras congregaciones. ¿Sabe qué? Para la siguiente semana, tema es planificación eclesial y planificación estratégica. Sabe que esta noche nuevamente voy a compartir la plantilla de planificación eclesial y con eso usted de manera borrador, viendo esa guía, usted va a armar plan estratégico para su iglesia y también planificación anual para su iglesia. No se preocupe y voy a enviar la plantilla en Word y con eso para que usted en esa guía, así de manera sencilla, para poder armar un plan estratégico, ¿no? Y ahí vamos a hablar qué es plan estratégico, cómo se arma, es necesario, no es necesario, como una herramienta de liderazgo de los líderes, ¿no? Entonces, hermanos, animo para que lean, estudien el capítulo 11 y con esto vamos a trabajar y a la vez también como trabajo práctico, entonces armen el plan estratégico conforme a la guía. ¿Alguna parte no comprende? Escriban, hermanos, no me interrumpan, sino más bien a través del mensajes puedo yo contestar. Si de repente no contesto las llamadas también, si es que cuando estoy también en lugares donde pueda contestar, a veces contesto. Hay veces que de repente no contesto, hay dejar un mensajecito. De esa manera esta semana trabajemos entonces realizando plan estratégico. ¿Qué les parece, hermanos? Y con esto, pues, siguiente semana, con la ayuda de Dios, continuaremos con nuestro estudio de diplomado en liderazgo generacional desde perspectiva de la iglesia intercultural. Bendiciones, mis hermanos. Con esto, pues, agradezco nuevamente. Papito, Dios bendiga. Un agradecimiento a cada uno de ustedes por ser parte de esta capacitación de liderazgo. Bien, a ver, esta noche, ¿a quién vamos a pedir que ore? ¿Quién llegó último a la clase? ¿Quién llegó último a la clase? No para castigar, sino más bien para que ore, hermanos. Creo que hermano Angelito Guamán. Amén, hermano, muchas gracias. Sí, yo creo que llegué último. Amén. Vamos a orarlo con usted, hermano Ángel. Ya, muchas gracias, hermano pastor. Y gracias a los hermanos quienes estamos también en este estudio que hemos estado aprendiendo. Lindo mensaje, estudio y a la vez está maravilloso para poder aprender en algo. Vamos a orar. Amén. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo que hemos estado aprendiendo sobre tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, por mi hermano Pastor Jorge, quien ha podido compartir
sobre tu palabra hacia nosotros, Señor Dios. Gracias, maravilloso Dios Todopoderoso, por este tiempo tan maravilloso que hemos estado aprendiendo, Señor. Estimemos, Señor, este tiempo, Señor, Dios Todopoderoso, hemos terminado. Más bien, Señor, cada día guía, guarda, protege en todo tiempo, Dios amado. Aquellos hermanos quienes estamos aprendiendo, Señor, también haya sido, Señor, un privilegio para poder guardar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, también para poder compartir a los otros hermanos quienes están necesitados, Señor amado. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, con las pocas palabras te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo a todos. Que Papito Dios bendiga. Nos vemos próximo lunes, mis hermanos, ¿no? Bendiciones, amados pastores, amados líderes.